En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Damos gracias a Dios que nos permite presentarle nuevamente este programa. Es un programa donde presentamos la palabra, que es viva y es eficaz. Es una palabra penetrante hasta lo más profundo del corazón del hombre. Es una palabra que discierne las intenciones del corazón de cada ser humano. La palabra de Dios que es viva y es eficaz. La palabra de Dios que es como un martillo que quebranta la piedra y que nos da consuelo y nos revela su voluntad. Y estamos estudiando el propósito de las pruebas, el propósito de por qué Dios permite el sufrimiento al ser humano y en especial para nosotros que somos sus hijos. Pedro dice que el juicio de Dios, la prueba de Dios, debe de comenzar primero en su casa. Y si primero comienza en nosotros, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Bien, entonces estamos hablando de las pruebas, del propósito. ¿Por qué, hermano y hermana, usted y yo y todo creyente está sufriendo? No obstante, que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, que tenemos el privilegio de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que hemos sido regenerados y que se nos ha dado a nosotros el privilegio de ser llamados hijos de Dios. A pesar de todo eso, tenemos que ser sometidos al sufrimiento. Bien, en la Biblia encontramos propósitos generales que Dios tiene para con cada uno de sus hijos, para con todos sus redimidos y la iglesia. Pero también Dios tiene propósitos específicos de acuerdo al plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que somos sus redimidos, somos sus hijos. Entonces, Dios permite las pruebas, permite el sufrimiento, permite las tentaciones que vienen del mundo. A veces las tentaciones son directamente de Satanás o de un mundo malvado, de un mundo perverso, de un mundo que se encuentra en la oscuridad y que practica la injusticia. Son muchas las fuentes de la tentación y son muchas las maneras que Dios permite que nosotros seamos probados. Una de las pruebas o de los propósitos generales que Dios ha establecido para con nosotros y que compete a cada cristiano es que todos nosotros hemos sido predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo y que fuimos predestinados, escogidos sin tomar en cuenta Dios lo bueno o lo malo que habíamos hecho, simplemente por el puro afecto de su propósito, de su voluntad, porque Él quiso escogernos para ser salvos. Y la Biblia dice que a los que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios amamos. Dice la Biblia que Dios nos escogió para que cada uno de nosotros, como un propósito primario y general que Dios estableció cuando se propuso salvarnos desde antes de la fundación del mundo, es que seamos conformados, hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En la Biblia se dice que
al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa imagen y semejanza divina se distorsionó, se corrompió a causa del pecado. Pero ahora somos redimidos, somos restaurados, somos comprados con la sangre de Cristo para que nosotros seamos conformados a la imagen del nuevo hombre que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y este es un propósito general, es un propósito principal. Se puede decir que la corona de la creación o de la redención, la corona de la salvación, se puede decir que lo máximo que Dios logra al salvarnos a nosotros es que cada uno de nosotros vayamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo a través de todas las circunstancias, de todas las experiencias de la vida diaria, experiencias buenas, agradables que nos provocan a la felicidad y experiencias tristes y desagradables que nos provocan al sufrimiento y a las lágrimas. Toda experiencia humana la utiliza nuestro Señor por su divino poder, porque Él es todopoderoso. Todo lo redunda para bien, para que la imagen de Jesucristo se vaya reflejando en cada uno de nosotros y nosotros vayamos adquiriendo las virtudes de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la bondad, para que seamos benignos, perdonadores, pacientes, generosos, para que nosotros seamos fieles y mantengamos la fe en toda circunstancia y aprendamos a tener dominio propio. Todo eso que se llama fruto del Espíritu, todas esas virtudes cristianas que son comunicables porque Dios las comunica a sus hijos, todo eso cuando lo adquirimos y se van perfeccionando esas virtudes, entonces estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es un propósito general, es decir, todos, la iglesia tiene que ser presentada delante de Cristo, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sin pecado, una iglesia perfecta y gloriosa, una iglesia que ha alcanzado la estatura, la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Ese es un propósito general. Todas las cosas las utiliza el Señor, las redunda, como Él es todopoderoso y Él sabe todas las cosas, Él es omnisciente, Él toma todas las experiencias humanas que a nosotros nos parecen experiencias buenas, regulares o experiencias malas o muy malas. Todo esto lo toma Dios en sus manos y lo redunda para bien, para que su propósito general para con nosotros, que es conformarnos a la imagen de su Hijo, se lleve a cabo. Y hay propósitos, podríamos decir, particulares, individuales, es decir, que Dios nos prepara, nos forma, nos lleva a cierto grado de madurez para que cumplamos ministerios específicos, como en el caso de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Moisés, los primeros 80 años de su vida, él era consciente de que había sido protegido, había Dios tomado la vida de él para usarlo a él como un libertador del pueblo de Israel, pero él no estaba apto, no tenía la paciencia, la madurez, la humildad necesaria para ser caudillo, para ser jefe, para ser líder del pueblo de Israel. Dios tuvo que trabajar en él por 80 años. Y a los 80 años ya Dios dijo, ya está listo. Entonces se dice que este era un varón manso y humilde,
el varón más manso sobre la faz de la tierra. Entonces Dios tenía un propósito específico para con Moisés y permitió que este Moisés pasara una serie de pruebas, de sufrimientos, de circunstancias buenas y malas, agradables y desagradables, hasta que Moisés llegó a tener el grado de madurez, de humildad y de mansedumbre para que pudiera soportar a otros, a soportar las flaquezas del pueblo de Israel y sacar a Israel hacia la tierra prometida. Entonces Dios tiene propósitos muy claros para cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver algunos de esos propósitos. El propósito número 1, aparte del propósito general que ya hablamos de él, es que aprendamos a confiar en Dios, a depender de Él. Son cosas básicas y esenciales. Somos llamados para confiar en Dios cada vez más y más y más. Los inconvenientes, las carencias que pasamos, los sufrimientos, las enfermedades, toda la vida misma, todas las experiencias, es para que nosotros aprendamos a confiar cada día más y más en Dios, que nuestra fe en Dios crezca. Cristo dijo, confiad en Dios, tened fe en Dios. Entonces, para que confiemos en Dios, para que aprendamos en todo momento, por muy difícil que sea, a depender de Él, porque de Él vienen todas las cosas. Él provee y suple todas nuestras necesidades. Él nos da la sabiduría para que podamos resolver los problemas de la vida misma. Él nos da todos los recursos físicos, intelectuales, morales, espirituales. Todo tipo de recurso proviene de Dios, como dijo Santiago. ¿Recuerdan las palabras de Santiago que dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces es necesario aprender a confiar en Dios, a depender de Él en toda circunstancia, en todo momento bueno y en todo momento que nosotros lo calificamos por malo, pero que no necesariamente sea un momento o circunstancia mala, porque si todas las cosas ayudan a bien, entonces bienvenido sea toda circunstancia de la vida. Entonces, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Además, la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, 1, 3, y unos versículos más adelante, del 11 al 16, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y Dios le explica al pueblo de Israel por qué razón ha permitido que ellos sufran. Entonces, el Señor le habla a los israelitas. El Señor le habla a los israelitas y les dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Está a punto de entrar Israel, está a punto de cumplirse la promesa divina. Entonces le dice Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres,
la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí, y en el versículo 11 al 16, también se habla de las pruebas y también de cómo sufrió el pueblo de Israel y cuál era el propósito del Señor. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y te hizo tener sed, porque no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. He ahí, a la postre, al final, hacerte bien. Todo redunda para bien. Todo nos hace ser fuertes en medio de las dificultades de la vida. Las personas mimadas, las personas sobreprotegidas por sus padres biológicos, nunca maduran, no crecen, no saben cómo enfrentarse a los problemas y sufrimientos de la vida. Por eso es que Dios permite que pasemos por todas esas circunstancias que ha pasado el pueblo de Israel, para a la postre hacerte bien, para que el pueblo conociera más al Señor, para que confiara más en el Señor, para que conociera del gran poder de Dios, para que la mente de ellos fuera iluminada a través de las circunstancias adversas, de las características de ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre y que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que muriera en lugar de cada uno de nosotros. Las pruebas traen conocimiento, no solo de nosotros mismos, sino sobre todo conocimiento de Dios, un Dios fiel, un Dios todopoderoso que nos hace pasar por el agua y no nos ahogamos, que nos hace pasar por el fuego y no nos quemamos, que nos hace pasar por desiertos espantosos y Dios preserva nuestra vida. Entonces, a Israel se le enseñó a confiar y conocer plenamente a Dios, que los había llamado y los había liberado de la esclavitud de Egipto y los llevaba camino a la tierra prometida. Ese éxodo lo tenemos que pasar y lo estamos pasando nosotros. Dios nos llamó también del Egipto del mundo, nos sacó de este mundo perverso y vamos a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Y transitar este camino no es un camino fácil. Tenemos que pasar pruebas, sufrimientos, inconvenientes. La gente nos va a comprender mal, nos odiará y ellos ni sabrán por qué razón nos odian y tenemos que pasar tantas dificultades. Usted está pasando esas dificultades, yo y todos, no hay excepción alguna. Todos tenemos que ser probados y todos tenemos que conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos a través de estas pruebas. Que Dios lo bendiga a usted. Mañana vamos a seguir analizando los propósitos que Dios logra a través de las pruebas de sus hijos, a través de nosotros. Mañana le pido que con papel y lápiz, su Biblia, apunte y aprenda lo que la Biblia dice respecto al sufrimiento y a las pruebas de nosotros, los hijos de Dios. Dios le bendiga, hermano. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.